Boa noite, Viveiro. Benvidos á Mostra Folclórico Internacional número 42 de Vaguas da Terra de Viveiro. Tiñamoslle moitísimas ganas. Levábamos 3 anos esperando por este acontecemento. Por cuestións sanitarias, por cuestións sociais ben problemáticas, ben comprendidas por todos, ben asumidas por todos, non foi posible hasta este agosto do 2022. Despois de 2 anos de pausa forzada, volve Vaguas da Terra coa Mostra Folclórica. E o primeiro día, antonte, non foi posible porque os deuses da choiva dignáronse mirar para Viveiro en momento non propicio, pero chega a posibilidade de que hoxe pola mañá houbera Mostra Folclórica Infantil e que agora teñamos a grande xornada dedicada a Argentina. Houbo que poñer de acordo a música, os instrumentos musicais, acomodalos, que a técnica tamén funcionara e, en fin, con todos vos aí, eu creo que é o momento de decir, sin berrar siquiera, decir viva Viveiro, viva o folclore e un aplauso para todos os que teñen algo que ver con esta mostra, tanto vos como a organización como os actuantes. Un aplauso para todos vos. Emociona, necesitábamos ver de novo xa a plaza porque verdadeiramente o que aquí acontece necesita unha repercusión inmediata, necesita o marco adecuado, pero necesita que ese marco se encha do espírito de participación que sempre tedes vos. Xornada especial dedicada a Argentina. Participación do Ballet de Arte Folclórico Argentino presidido por Miguel Ángel Sarabia, con directores Paula Sarabia e Cristian Batista. Estiveron connosco aquí no 1993 e asombrábanse de que houbera prácticamente as mismas persoas agora, casi 30 anos despois. Eles cumplen 56 anos. Coido que Vaguas da Terra cumple 64 e a mostra o número 42, ainda que hai 43 anos que empezou. Eses cumpleanos vámonos a celebrar cumplidamente con esa música que xa digo, Ballet de Arte Folclórico Argentino, que para esta xira dos seus 56 anos teñen que o Ministerio de Cultura da Argentina declarou a este ballet de interés cultural na súa 35ª Xira Internacional España 2022, que a Cámara de Diputados da Nación Argentina declara de interés de la Honorable Cámara la 35ª Gira Internacional España 2022 del Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Sarabia, impulsado por el municipio de Tigre, provincia de Buenos Aires. Por otra parte, el honorable Consejo Deliberante del Partido de Tigre sanciona con fuerza de decreto, declarando de interés legislativo cultural la gira internacional del Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Sarabia. El honorable Consejo Deliberante del Partido de Tigre sanciona con fuerza de ordenanza, declarando al señor Miguel Ángel Fazaguille Sarabia ciudadano ilustre del Partido de Tigre por su trayectoria a favor de las danzas folclóricas y de la cultura en el municipio de Tigre. Este concerto vai se transmitir en directo por internet, por las diversas vías de conexión en internet, de maneira que en Argentina está vendose da mesma maneira que o vemos aquí en Viveiro. Pedimos un aplauso inicial tamén para o Ballet de Arte Folclórico Argentino. Cinco grandes bloques compoñen a súa actuación de esta noite. Así van a empezar co himno nacional argentino y Milonchaca.
O himno nacional argentino creouse con base de ópera e representando diversas situacións vividas no transcurso da loita pola liberdade do país. Este ballet de arte interpreta a canción Patria nunha versión na que une diversos ritmos musicais argentinos como Huella, Carnavalito, Chámame e Malambo. No final realizan unha mixtura de milonga e chacarera. Adiante, pois, o Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Saravia co himno nacional argentino Emilio Chaca.
Oh, juremos con gloria morir, con gloria morir, con gloria morir, con gloria morir. ¡Viva la patria! Comezou da gran actuación do Ballet de Arte Folclórico Argentino. Mesmo polos traxes nos recordan o vencello de Galicia coa Argentina. Tantísimos miles de galegos que atoparon na Argentina unha segunda patria, tantísimos mensaxes que chegaron da Argentina para confortarnos en Galicia. Mesmo a cultura en anos escuros de aquí se iluminaba coas produccións, coas imaxes, cos libros, con o aire fresco que nos chegaba da Argentina.
van a interpretar a continuación unha estampa del litoral. Litoral é o nome que recibe a rexión mesopotámica argentina. Esta é verse de danzas e de cancións que representan a cadencia, a veces mansa, outras veces fervorosa, dos ríos que atravesan aquela región e que a caracterizan. En esta coreografía, o ballet busca transportar a audiencia a esa terra a través dunha seguidilla de chamamés, danza característica daquela región. Ballet de arte folclórico argentino de Miguel Ángel Saravia, estampa del litoral. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, un placer para nosotros poder compartir la danza, la música de nuestro querido país. Ahora vamos a interpretar unos temas con la orquesta y luego va a ir la estampa del litoral. Muchas gracias. Buenos Aires, Aires. De pronto me entró
Bueno, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta gran noche, la primera noche del BAFA, el Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Saravia. Nosotros somos la orquesta La Sacha Fuga, orquesta folclórica, y nos acompañan también 3 músicos que son Hernán Cejas en el piano, Juan Delgado en el bandoneón, fuerte el aplauso para el maestro. Y Javier Soria en el violín, el quinto violín, fuerte el aplauso. También voy a presentar a los músicos de La Sacha Fuga, de esta orquesta. En la guitarra, no sé si lo llegan a ver, Matías Morales, la guitarra y la voz. En el bajo, el señor Santiago Carabajal. En la percusión, Juan Cruz Carabajal. Y aquí en los violines, Daro López, Damián Orellana, Nicolás Montoya y Lucas Aguirre, mi nombre. Es un honor para cada uno de nosotros poder hacer música para cada uno de ustedes. Así que No, pero es que ya está llegando mi vamos rey. a continuar. ¿Cómo no te trajo ropa? Ya está llegando. Un homenaje, digamos, a un ave nacional, que es el chajás, también conocido. Es un ave de las regiones noroeste argentino. A continuación vamos a escuchar una samba, que es otra danza, que va a interpretar el maestro del piano, Hernán Cejas.
Y también vamos a compartir, mientras llega nuestro querido ballet, vamos a compartir un gato, que es una danza. El Mishkisitu se llama, lengua quichua, santiagueño. Sería como el gatito dulce. Entre as diversas estampas que representa o Ballet de Arte Folclórico Argentino, estamos escoitando e presenciando a actuación da Orquesta Folclórica La Sachafuga, que foi a orquesta gañadora do conxunto instrumental no certame para novos valores pre-Cosquín 2018 en Cosquín, Córdoba, Argentina. A escena que van a representar a continuación titúlase Estampa del tango argentino. O tango naceu como un producto de arrabal e foi unha creación espontánea de home e muller que comenzaron a bailar de forma diferente ás que conocían ata entón, as habaneras, as bazucas, os chotis. Nesta posta en escena, o ballet recorre os camiños deste xénero desde os rincóns tradicionais hasta as súas variantes máis modernas, produto de actuais fusións. Ballet de Arte Folclórico Argentino, Estampas do Tango.
continuar con un chamamé. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, no sé si lo dije, pero es un placer para nosotros estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Creo que ya lo dije, pero no me canso de decirlo. Y queremos agradecer en nombre de cada uno de los muchachos de la orquesta y del ballet por el cariño, por el respeto, por los aplausos. Y queremos también que brindemos un fuerte aplauso para la gente que organiza este festival, esta fiesta, esta muestra, a la gente que trabaja en el festival y por supuesto a la gente de sonido que está sonando maravilloso. Muchas gracias.
Santiago es ancestral, es leyenda y tradición, es monte de Chañar, de Algarrobo y de Mistón. Santiago es ancestral, es leyenda y tradición.
As actuacións de La Sacha Fuga como nexo de unión entre as estampas que nos están a ofrecer o ballet de arte folclórico argentino Miguel Ángel Sarabia. Das 5 previstas, levanos ofrecido o himno nacional argentino Emilio Chuaca, estampa del litoral, estampa del tango argentino y ahora a número 4, Duendes de la Cueca. Este cadro amalgama de forma casi natural a forza e a habilidade do gaucho xunto coa delicadeza e a simpatía da muller. A coreografía incluye cueca, chacarera, zamba, escondido e peicón. Na posta en escena verán alzarse en altos manos e revolotear os volados das olleras e golpear con forza os tacos das botas. Duendes de la Cueca, ballet de arte folclórico argentino Miguel Ángel Sarabia.
Quinta escena que nos vai ofrecer o ballet de arte folclórico argentino que se titula Malambos. O malambo é unha danza individual, ruda, sobria, que consiste no despliegue de figuras zapateadas que buscan demostrar a habilidade do danzante. En cada rexión esta expresión adquire un estilo propio, distinguíndose o norteño, que admite mudanzas veloces de desplazamentos e giros, e o sureño, que é máis lento, sin contorsións e ten repiques propios. Última das escenas creadas por Ballet de Arte Folclórico Argentino de Miguel Ángel Saravia, Malambos. Papi, ¿dónde nos vamos?
Fuerte aplauso para Carmen. Yo solo quiero decir unas palabras. Mi nombre es Cristian Batista. No estaba previsto que yo subiera, pero Miguel Ángel nos conocemos desde hace 30 años que actuó en esta misma plaza. Él está feliz de estar otra vez aquí en Viveiro. Yo, y en representación de Viveiro, creo que también estoy feliz y emocionada del espectáculo que nos acaban de ofrecer. Así que 1 millón de gracias, Miguel Ángel, y que nos volveremos a ver. Remata o especial Argentina co Ballet de Arte Folclórico Argentino Miguel Ángel Saravia. Mañá ás 12, desfile das nacións, 8:30 da tarde. Media da tarde, Mostra Folclórica Internacional número 42, cos grupos de Bolivia, Guinea-Bissau, Argentina, Georgia, México e, naturalmente, o grupo organizador Vaguas da Terra de Viveiro. Ata mañá. El viento se lo quería.